Tengo meses, literalmente, pensando en el sermón de hoy. Y le pido a Dios que use este sermón para que como iglesia sepamos cuál es el ADN de esta congregación y qué es lo que buscamos hacer, si el Señor lo permite, en los próximos años hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros somos débiles y tú eres fuerte. Y te rogamos, Señor, que tú uses este tiempo y que lo uses para tu gloria, Señor. Que podamos entender tu palabra y cuál es el deseo que tenemos de predicarla y explicarla y ilustrarla y aplicarla. Y que sea de bendición para nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba en el seminario, escuché que a unas 3 horas de donde yo estaba viviendo, iba a venir un predicador, un pastor y teólogo que se había convertido en uno de mis héroes modernos. Él falleció hace algunos años y su nombre fue R.C. Sproul. Entonces agarré mi carrito que tenía en ese tiempo, un carrito que ahí más o menos daba, no daba mucho, pero me llevó hasta el lugar y entré a esa congregación. Era una congregación histórica, tendría unos 200 años desde que se había construido, muy grande. El lugar estaba repleto de gente y yo logré encontrar allí un lugar en las bancas de atrás. Y finalmente se anunció quién iba a ser el predicador, pasó al frente y empezó a predicar sobre las grandes doctrinas de la Reforma. Y recuerdo que en esa ocasión yo sentía que eso que se dice que podías escuchar un alfiler, se había hecho como realidad en ese momento. Y lo que a mí me impactó muchísimo era el nivel de reverencia que había, no hacia una persona, sino al mensaje que se estaba dando, al mensaje de la palabra de Dios. Había un sentido de urgencia con lo que se estaba diciendo. La persona que estaba al frente y todos los que estábamos ahí podías sentir como si hubiera una lucha espiritual y que nosotros éramos parte de esa guerra porque se estaba hablando sobre la doctrina bíblica. Se notaba el hambre por escuchar la palabra en ese momento y no se me ha olvidado. Y hermanos, me parece que estamos viviendo el día de hoy un despertar hasta cierto punto de la predicación bíblica sólida, expositiva. Veo cada vez más hambre en diferentes iglesias de escuchar la palabra de Dios explicada y aplicada a la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que todavía hay mucha necesidad. Hay incontables púlpitos de iglesias evangélicas en donde lo que se predica no es la palabra de Dios. Se predica sobre algunos versos, a veces incluso hasta fuera de contexto. Se habla de chistes, se habla de anécdotas, se habla de todo menos las escrituras. Y hoy quisiera hablar de la predicación expositiva. Y quisiera que veamos qué es, qué implica y qué es lo que hace. 3 años y medio llevamos en esta congregación. Empezamos estudiando el libro de Marcos. Terminamos el libro de Marcos, versículo por versículo. Vimos el libro de Jonás, verso por verso. Hemos visto Gálatas, hemos visto Santiago, hemos visto Ruth, hemos visto los Salmos, acabamos de terminar. Entonces, creo que la gran mayoría de ustedes que han estado viniendo regularmente saben que la dieta principal de esta congregación es exposición verso a verso. Esa es la dieta regular. De vez en cuando tenemos algunos temas un poco más temáticos como el de hoy, o como el de la próxima semana, que vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras, pero el 98% de las veces estamos viendo predicación verso a verso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque a veces vienen personas y dicen, hermano, nunca había escuchado una predicación así, ¿por qué? Hoy vamos a hablar de eso. Así que primeramente vamos a ver lo que es. ¿Qué es la predicación
expositiva. La verdadera predicación es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4, queridos hermanos, Mateo 4:17. Vamos a ver que la predicación verdadera es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Mateo 4:17. Y en este pasaje de las Escrituras vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es el predicador por excelencia. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra predicar que se usa aquí es una palabra griega que se dice keruso, y se refiere a una proclamación hecha por un heraldo. No es un diálogo como tal. Hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para el diálogo, pero la palabra que se usa para la predicación es una proclamación. Es una proclamación con autoridad de las verdades bíblicas. De hecho, les voy a leer yo este pasaje. Dijo el apóstol Pablo: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 2 de Timoteo 1:11. ¿O qué de el apóstol Pedro, que escribe esto sobre Noé? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiere decir, queridos hermanos, que la predicación es el medio que Dios ha establecido para salvar a los incrédulos y también para traer instrucción, comida, nutrición a los creyentes. Y desde el Antiguo Testamento tenemos a Noé pregonando la justicia de Dios. Y lo vemos por todo el Antiguo Testamento, y vemos a nuestro Señor Jesucristo predicando, a los apóstoles predicando, a Pablo predicando, y eso es lo que se ha encomendado a la iglesia cristiana por 2000 años ya, que prediquemos la palabra de Dios. Les invito a Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 vamos a ver que la predicación expositiva es darle sentido al texto. Nehemías 8. En Nehemías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8, vamos a ver que la predicación es darle sentido al texto. Nehemías 8, del 7 al 8, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces vemos aquí claramente que desde el Antiguo Testamento la predicación busca explicar el texto, porque dice ahí que le ponían sentido a la lectura y leían la ley claramente. Entonces espero que esto les dé una idea de por qué cuando predicamos leemos el texto claramente y luego lo exponemos. Eso es la predicación expositiva, es exponer el texto, es explicar el texto, es ilustrarlo y aplicarlo. La predicación expositiva es la que se apega a la Biblia, es decir lo que Dios dice y no solo mis opiniones. Ahora, ¿por qué predicar de esta manera, expositivamente? Porque creemos que es el método más fiel a la Biblia. A lo largo de la historia de la iglesia han habido diferentes maneras en que se ha predicado. Y no estoy de alguna manera minimizando algunas de estas maneras de predicar que Dios ha usado de manera efectiva en el pasado. Pero estamos viviendo, hermanos, en tiempos de tanta escasez de la palabra, que necesitamos un tipo de exposición bíblica que tome en serio el texto bíblico. El doctor Steve Lawson escribe lo siguiente: ¿qué es la predicación expositiva? Lees el texto, explicas el texto, exhortas con el texto. Ese es el motor de la predicación expositiva. Y este es el lema. Si alguien me dijera, ¿pudieras resumir qué es la predicación expositiva? Diría que el punto del texto es el punto del sermón. ¿Qué significa el texto? Eso es lo que buscamos que diga el
sermón. Y eso va a evitar que pongamos textos fuera de contexto. Y lamentablemente vemos mucho de eso el día de hoy. Recientemente escuché a un predicador de una iglesia muy grande y de mucha influencia en la ciudad. Y su texto inicial fue Santiago 5. Y quiero que vayan ahí, porque acabamos de terminar de estudiar Santiago. Y entonces, como ese fue su texto inicial, me llamó la atención cómo comenzó su sermón. Santiago 5, versículo 7. Este fue su texto inicial. Por tanto, hermanos, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. De ahí, el sermón se trató de la importancia de sembrar semillas para recibir abundante bendición de Dios. Y literalmente dijo, y cito, ¿quieres un carro? Siembra un carro. ¿Quieres dinero? Siembra dinero. Recibirás bendición en proporción al tamaño de lo que siembras. Y después dijo una frase que no lo podía creer. Eso no lo decide ni siquiera Dios. Te lo deja a ti. Oye, estuve a punto de lanzar la computadora, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y cuál es el problema de esto? No solamente ese texto no habla de eso, habla de esperar pacientemente la venida del Señor, lo cual es evidente si tan solo hubiera leído el próximo versículo. Ni siquiera era un pasaje difícil. El próximo versículo lo explica, pero además de eso, los primeros versos de ese mismo capítulo son una llamada de atención en contra de las riquezas terrenales. Miren el capítulo 5, ¿cómo comienza? Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, imagínate. En otras palabras, la interpretación que se dio es totalmente opuesta a lo que dicen las Escrituras. Hermanos, no estamos hablando de un pasaje difícil de interpretar. Estamos hablando de sacar textos fuera de contexto para decir cosas que Dios no ha dicho. Y si ese fuera yo me pondría a temblar de usar así la Biblia. Sobre todo con lo que dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis un mayor juicio, un juicio más estricto. ¿Y qué es lo triste de esto? Que no es algo esporádico, sino que lo vemos por todos lados. Este tipo de predicación. Se salpican textos fuera de contexto, se predican falsas doctrinas, pero nuestra responsabilidad, hermanos, es decir lo que Dios dice en su palabra. Para eso venimos, para eso venimos. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? Es decir lo que Dios dice. Es tomar el punto del texto y exponerlo delante de la iglesia para que salga a relucir el mensaje de Dios. Y eso nos lleva a un segundo punto, lo que implica. ¿Qué implica predicar de manera expositiva y por qué es que lo hacemos en esta congregación? Bueno, quisiera que veamos varias implicaciones de ello. Primeramente, implica que Dios habla. Esa es la primera implicación. Implica que Dios habla. La predicación expositiva implica que Dios está hablando. El reformador Juan Calvino dijo, cuando la Biblia habla, Dios habla. Hace 500 años, cuando sucedió la Reforma Protestante, Juan Calvino, que era un gran erudito que Dios usó, no perfecto, nadie de ellos lo fue, sin embargo, él predicaba de manera muy sencilla, porque tenemos las transcripciones de sus sermones. Entonces, es bien interesante ver cómo él predicaba con mucha sencillez. Simplemente explicaba el texto, él decía, estudio para ser sencillo. Igualmente, Martín Lutero, el reformador, hacía lo posible porque sus predicaciones fueran entendidas por cualquiera. La meta de Martín Lutero decía, que cualquier persona que venga, si es un magistrado que pueda entender la predicación, pero si es una persona que ha venido y es un agricultor que pueda entender la palabra de Dios, que no importe quién entre a esta casa de oración, que pueda entender lo que Dios dice.
Pero es importante notar que había gran respeto por la predicación de estos hombres que Dios usó. No solamente los respetaban como personas que Dios había puesto como guías, sino porque habían instruido al pueblo de Dios a tener una alta opinión y expectativa de la predicación. Y es por eso que cuando comenzamos Vida Nueva aquí en Apodaca, una de las metas que tenía en ese tiempo, y teníamos en ese tiempo, y tenemos en ese tiempo es que tú te levantes el domingo en la mañana sabiendo que Dios va a hablar. Y que no vengas pensando, a ver si hoy Dios habla, sino que tú sepas que Dios va a hablar. Vamos a una segunda implicación. Implicación número 2 implica que Dios habla por medio de un predicador. La predicación expositiva implica que Dios habla por medio de un proclamador, de un heraldo. Los invito a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, del versículo 7 al versículo 9, son unos pasajes bien interesantes, porque Dios le ha estado diciendo al profeta en Jeremías 20, le ha estado diciendo, predica mi palabra, predica mi palabra, predica mi palabra, pero lo que Jeremías está predicando, la gente no quiere escuchar. Y Jeremías está sintiendo una turbulencia en su corazón porque dice, Señor, tú me pides que predique tu palabra, pero no la quieren escuchar. Y dice en el versículo 7 de Jeremías 20, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Está diciendo, predicar tu palabra, Señor, ha sido muy difícil. Nadie la quiere escuchar. Versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces dijo, hasta aquí llegó, ¿no? Ya no puedo más. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, traté de contenerlo y no pude. Me acuerdo cuando leí este pasaje hace como unos 10 años y que me impactó de una manera que no me había impactado antes. Porque el predicador es un hombre que ha sido llamado por Dios para ser heraldo de Dios. Y debe de tener en su interior un fuego como el de Jeremías. Es decir, el que predica la palabra de Dios debe de llegar a un punto de decir, no puedo más que hacerlo. O sea, Dios me ha llamado a esto. Y lo voy a hacer para su gloria. Dios no ha llamado a los predicadores a ser comediantes. Y a mí no logro entender cuál es la obsesión de algunos púlpitos con tratar de hacer reír a la gente. No lo entiendo. Ahora, de vez en cuando he dicho yo cosas desde aquí al frente y ustedes se ríen y está bien. No estoy diciendo que todo eso es pecado. Spurgeon fue un predicador que usó el humor con mucha efectividad. Sin embargo, yo les puedo garantizar delante del Señor que cuando yo estoy estudiando un pasaje, nunca, jamás pienso, ¿y qué chiste podré decir aquí? Jamás. No está ni en mi radar. ¿Por qué? Hermanos, no hay tiempo para perder. El predicador tampoco es un orador motivacional. No venimos aquí para decirles, hermanos, ustedes pueden, solo háganlo, lo van a lograr. Ustedes son unos triunfadores, son una flor que solamente tiene que abrirse. Si vienen a buscar una charla motivacional, están en el lugar equivocado. Este no es el lugar para eso. El predicador tampoco está para dar cátedras aburridas. Tampoco vienen aquí a aburrirse, no digo, vengan aquí, siéntense, estén aburridos, les voy a hablar. No, estamos hablando de verdades que transforman vidas. Y como dijo una vez el doctor Arcis Sproul, le dijo a un grupo de predicadores, les dijo, ser aburrido es pecado. Porque si tú estás predicando la palabra de Dios y estás aburriendo a la gente, no has entendido las verdades eternas de la palabra de Dios.
Hermanos, pasamos 2 horas y 20 viendo una película. Y eso sin contar las series. 45 minutos diarios. Y a veces decimos, es demasiado tiempo venir el domingo en la mañana. ¿Están mal nuestras prioridades si estamos pensando así? ¿Qué es entonces el predicador? El predicador es un proclamador. No hay tiempo para perder en trivialidades porque nuestra misma alma está en juego. Hay una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas y no hay tiempo que perder. Cuando estaba en la universidad, escuché una vez a un predicador que le habían dado 35 minutos y lo voy a decir con mucho cuidado porque no me gusta hablar en contra de personas, pero algunas veces se tienen que decir las cosas. Le habían dado 35 minutos para hablarle a 5,000 jóvenes. Si a mí me dieran 35 minutos para hablarle a 5,000 jóvenes, estaría de rodillas toda la semana diciendo, Señor, ayúdame. Y la persona empezó a contar chistes y anécdotas por 25 minutos. Y en los últimos 10 minutos salpicó algunos versículos y eso fue todo. Y pensé, ¿y si alguien se muere mañana de los que estamos aquí? ¿Y este fue su último mensaje? ¿Y si había una persona aquí que nunca había escuchado el verdadero evangelio y este era el momento oportuno? Hermanos, no hay tiempo para perderlo. El doctor Martin Lloyd-Jones, que fue uno de los grandes predicadores del siglo pasado, escribió esto: ¿cuál es el propósito principal de la predicación? Creo que es darle a los hombres y mujeres un sentido de Dios y de su presencia. J.I. Packer, que es un teólogo, estuvo en la iglesia de Martin Lloyd-Jones cuando Martin Lloyd-Jones estaba predicando en Inglaterra y dice que entró y dice, nunca había sentido yo una proclamación en donde pudiera sentir como, aquí está Dios. Dios está hablando a través de su palabra. El puritano Richard Baxter dijo una frase que me ha impactado mucho. Dice, prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Les digo algo, hermanos, cuando me toca predicar, un domingo o en donde sea, no puedo evitar pensar, ¿y si este es mi último sermón? No lo puedo evitar porque es parte de la manera en que Dios me ha hecho y la manera en que pienso. Si este es mi último sermón, quiero predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos. El tiempo es corto como para perderlo en trivialidades. Tenemos que venir a la palabra. Otra implicación de la predicación es que si yo quiero verdaderamente escuchar la palabra de Dios, debo de ver la palabra de Dios como algo que Él ha puesto para mí. Implicación número 3, implica que debo poner atención. Vamos a Nehemías 8, ya lo vimos ahorita, Nehemías 8 del 7 al 8, pero les quiero apuntar a una frase que dice ahí, después de los nombres de los levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué interesante, ¿no? Y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces, hermanos, cuando venimos aquí a la reunión, mi actitud debe de ser como alguien que quiere escuchar la palabra de Dios. Y el día de hoy recibimos tantas notificaciones que nos distraen. Porque ahora todos nuestros dispositivos están sincronizados, ¿verdad? Entonces, si alguien te manda un mensaje, timbra el celular, timbra el reloj, timbra el iPad, traes la laptop, todo está timbrando a tu alrededor. Y luego, ¿qué pasa? Que a cada rato reciben notificaciones. Y las notificaciones están diseñadas para que tú tengas una reacción en tu cuerpo que te diga, tengo que checar el mensaje. ¿Quiénes de ustedes tienen el suficiente autocontrol para que vibre el celular y digan, no lo voy a checar? ¿Qué hacemos todos? Inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es como están diseñadas las notificaciones. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Tu atención es muy valiosa para las grandes compañías. Quieren tu atención. Quieren tu atención. Uno de los
CEO de una de las grandes compañías de streaming, dijo: nuestro principal enemigo es el sueño. No queremos que la gente se duerma, queremos que vea más y más y más y más los programas que les estamos dando. Pero el pueblo estaba atento en su lugar. Hermanos que están siguiendo la transmisión en línea, es un gran reto mantenerte atento en una transmisión en línea. Por eso, cuando esta pandemia pase, y va a pasar, porque todo así pasa, necesitamos venir. Porque si estás en tu casa, hermanos, yo soy pastor, y si yo batallo, ¿cuánto más los demás? Si yo mismo estoy batallando con, déjame checar mi correo mientras veo el sermón, estoy tomándome el café y comiéndome los hot cakes mientras veo el sermón, no me he bañado, estoy totalmente fuera. Por supuesto que va a ser difícil, por supuesto que va a ser difícil. Y esa es una de las razones por las que venimos. Tenemos que vernos, tenemos que escucharnos, tenemos que saludarnos, tenemos que conocernos. Entonces, el transmitir en línea es una solución temporal. No hay iglesia online. Tenemos que estar aquí. Tenemos que estar juntos, vernos, saludarnos. Y hermanos, no poner atención, distraerme o distraer a otros, es faltar el respeto a la Biblia y a Dios. Tomar llamadas de celular o estar checando el internet, ir a un lugar, después irme a otro, todo eso hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo que en una ocasión estaba con mis alumnos dando una clase y les dije: ok, jóvenes, vamos a orar. Y en el momento que inclinamos el rostro, empecé a escuchar mucho ruido. Alguien estaba tecleando, alguien está mandando un mensaje. Y la verdad, por cómo soy, no me enojo muy a menudo, pero esa vez sentí y les dije: jóvenes, ¿qué creen que estamos haciendo cuando oramos? ¿Creen que este es el telón donde ya puedes hacer lo que quieras? Estamos orando, estamos viniendo delante de la presencia del Señor como comunidad cristiana para orar delante de Él. No es el tiempo para estar mandando tu correo, es el tiempo para orar. Y lo mismo es con la predicación. Venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a escuchar a Dios hablar por medio de su palabra. Y es por eso que queremos predicarla verso por verso, porque queremos ver cómo Dios la ha revelado. ¿Se han dado cuenta que cuando hemos estudiado tanto Marcos o Santiago o Gálatas, a veces hay algunos versículos difíciles? Si yo predicara solamente salpicando textos, y si esa fuera la dieta regular de esta iglesia, ¿ustedes creen que yo me podría saltar todos los versículos difíciles para nunca predicarlos? Podría predicar por 40 años y nunca predicar un texto complicado. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Y no nada más eso, voy a agarrar cuáles son mis temas favoritos. A ver, ¿qué me gusta? ¿De qué me gusta hablar? Me gusta hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Ok, voy a hablar de la oración, voy a hablar de la ofrenda, voy a hablar de la consagración, voy a hablar de las misiones. Son mis 4 sermones que me gustan. Y por 40 años predico variaciones del mismo sermón. Porque no estoy estudiando la Biblia, nada más estoy diciendo lo que quiero decir. Pero si vamos viendo verso a verso, decimos: hermanos, mira, aquí hay un pasaje que es complejo, vamos a ver qué dice, y así predicamos todo el consejo de Dios. Hay personas que han dicho: a ver, Emanuel, pero tú dices que con la predicación expositiva vas a exponer a la iglesia todo el consejo de Dios, pero es imposible. ¿Por qué? Porque si predicas verso a verso, si el pastor John MacArthur se tardó 50 años en predicar todo el Nuevo Testamento, y es solo el Nuevo Testamento, pero imagínate el Antiguo, te va a tomar toda la eternidad. Y dicen: no, por eso, si nos vamos de aquí para allá y con muchos textos, vamos a predicar todo el consejo de Dios. Pero la realidad es que sucede lo opuesto. Y hermanos, yo les garantizo que una iglesia que por 5 años haga predicación expositiva va a exponer a la congregación a las grandes doctrinas de la palabra.
a la doctrina de la Biblia, a la doctrina de Dios, a la doctrina del Espíritu, a la doctrina de Cristo, a la doctrina de las últimas cosas, a la doctrina de los ángeles, a la doctrina del hombre, a la doctrina del pecado, a la doctrina de la salvación, a la doctrina de la iglesia. Porque así Dios ha puesto su palabra. A través de la exposición consecutiva empezamos a ver todos esos temas, y si de 5 años le sumas otros 5, y así vas llevando a la congregación, vas a ver el consejo de Dios, porque así Dios ha diseñado su palabra. Y eso me lleva a un tercer punto, que es lo que hace la predicación expositiva, lo que hace. Y quisiera compartir con ustedes varias cosas que hace. Primeramente, la predicación expositiva convierte el alma. Dice el Salmo, no tienen que ir ahí, el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es esta ley de Dios si no se nos es expuesta? Todos nosotros tenemos muchos aspectos de nuestra vida a cambiar y muchas veces buscamos en todos lados menos en el lugar correcto, que es la palabra misma. Es la palabra lo que puede cambiar nuestro corazón, es la Biblia, porque solo esa llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Este versículo que leí dice que la ley de Jehová es perfecta. Cuando algo es perfecto no se le deben de hacer cambios porque ya es perfecto. Y cuando la Biblia es predicada fielmente, es perfecta la palabra de Dios para nosotros. Así que debemos de tener mucho cuidado cuando escuchamos la palabra y pensamos, si es para fulanito. Debemos de tener mucho cuidado con el codazo, ¿verdad? Sí, esto es para mi esposa, esto es para mi esposo, esto es para mi hijo, esto es para mi hija, pero no es para mí. La predicación es para nosotros. Debemos de entenderla como Dios hablándonos a nosotros. Algunos van todavía más allá y quieren como que ayudarle al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo necesitara la ayuda de nuestro codo. No lo necesita. La palabra es suficiente. La predicación que es bíblica entiende que todos tenemos una necesidad interna, todos tenemos necesidad de que nuestra alma sea convertida y curada. Otra cosa que la predicación expositiva hace, número 2, es que la predicación expositiva penetra el alma. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Este es un pasaje en donde el autor de Hebreos nos habla acerca de lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. Entonces en Hebreos 4, del 12 al 13, el autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si la predicación, hermanos, no está afectando nuestra alma, algo anda mal. O con el predicador o con los escuchas, pero algo anda mal. Se dice que cuando el predicador escocés Robert Murray Mahaney, que por cierto falleció joven, que cuando el pastor Mahaney subía al púlpito antes de predicar, pero que iba subiendo al púlpito a predicar, antes de que dijera una sola palabra, había personas que comenzaban a sollozar porque sabían que su alma iba a ser impactada por la palabra de Dios y subía con tal solemnidad. Se dice que cuando Carlos Spurgeon subía al púlpito, en cada escalón decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él quería recordarse a sí mismo que estaba a punto de entrar en batalla. Uno de mis profesores de predicación nos contaba que cuando él era anunciado para predicar y él se ponía de pie para caminar hacia el púlpito, él se sentía como si estuviera armándose por completo con una armadura y como si estuviera yendo a la batalla. Porque estamos hablando de vida o muerte, hermanos. Estamos hablando de nuestra alma, el alma mía, el alma suya, el alma de nuestros seres queridos.
¿Y por qué hemos venido a una congregación en donde buscamos la palabra de Dios? Porque entendemos que necesitamos de ella. Cuando Dios habla a través de la predicación, su palabra es como una espada de dos filos. El apóstol Pablo pensó en el ejemplo más práctico y común, que era la espada, probablemente la espada romana. Ahora, el día de hoy, el objeto más cortante, de acuerdo a los récords Guinness, es una aguja metálica que se le llama la aguja de tungsteno. Y leí un artículo que decía que esta aguja metálica tenía la capacidad de cortar hasta un átomo, era lo que decía, y me sorprendí muchísimo. Pero aún no se ha inventado, ni se podrá inventar un objeto que pueda partir el alma. Porque lo único que puede hacerlo es la palabra de Dios. Otra cosa que la predicación expositiva hace, tercero, es cumple el propósito divino. Cumple el propósito divino. De esto habla Isaías 55. En Isaías 55, 10 y 11, es un pasaje hermosísimo en el libro de Isaías 55, 10 y 11, porque nos habla con un lenguaje poético lo que hace la palabra. Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios, hermanos, cumple con el propósito divino. Finalmente, con nosotros o a pesar de nosotros, Dios cumplirá su propósito y va a usar su palabra para transformar vidas. Dijo el apóstol Pablo que Dios había diseñado, que el plan de Dios es salvar a los perdidos por medio de la locura de la predicación. Porque lo que estamos haciendo los domingos es una locura si lo piensas. Estamos exponiendo un libro que tiene 2000 años, y lo más reciente. Hay porciones mucho más antiguas que esas. Y estamos diciendo que este libro ha sido preservado sobrenaturalmente por Dios para la instrucción de su pueblo por todas las edades. Tanto así que el mismo Señor Jesucristo decía que no puede ser quebrantada. También nuestro Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios quiere que seamos parte de ello, que tengamos la bendición de escucharle y ser transformados por Él. Hermanos, ese es el deseo que tengo para cada uno de nosotros. Esa es la meta que nos hemos puesto como iglesia, el verdaderamente predicar las Escrituras. El siglo pasado vivió un hombre que es considerado el más grande guitarrista clásico. Su nombre fue Andrés Segovia. Y cuando Andrés Segovia entraba a algunos de estos teatros en donde él tocaba la guitarra, era en tiempos en donde todavía no había micrófonos o no eran muy comunes. Entonces, eso quiere decir que un teatro gigantesco, lleno de gente, tenía que escuchar a un hombre ya grande de edad tocando un instrumento. Y entraba al escenario Andrés Segovia con su guitarra, se sentaba y empezaba a tocar la guitarra. Y el silencio que había alrededor para escucharlo era un silencio tal que se le empezó a llamar el silencio de Segovia. El silencio de Segovia, porque nadie quería hacer ningún ruido para escuchar cada nota que salía de esa guitarra. La gente estaba a la expectativa de escuchar estas melodías. Todo lo demás perdía interés. En ese momento nada más importaba más que escuchar al maestro Segovia. Y mi oración, hermanos, es que tengamos la misma actitud, no para escuchar una guitarra ni a un guitarrista, sino al escuchar uno de los eventos más sagrados que Dios nos ha dado, que es escuchar su palabra, leída, explicada y aplicada. Ese
es nuestro deseo y que Dios nos ayude para cumplirlo. Vamos a orar.